Hola, Maca. ¿Qué tal? Hola, Maca. Bueno, pues sí, hola. ¿Qué tal? Aquí, en Catalunya, Hola, què tal? És que després me la foto. Molt bé, molt bé. A todas y cada una de las víctimas que padecieron el atentado y en los primeros momentos recibieron el apoyo, el cariño y los abrazos de todos los ciudadanos de Vic, que les ha acompañado hasta hoy. Los responsables políticos de entonces se desatendieron de ellos rápidamente. Creerme que no es fácil superar el azote terrorista en carne propia, pero lo peor es que te quite la manta aquel que por sus propias palabras y por su responsabilidad debería arroparte. Hoy es momento para recordar a todos aquellos ciudadanos de Vic, simplemente ciudadanos. Quiero dejar muy claro que la Asociació Catalana de Víctimas de Organizacions Terroristes, que es por la que yo hablo y la que hoy ha convocado este homenaje, nunca ha utilizado a las víctimas del terrorismo. Nunca hemos permitido, a lo largo de nuestra trayectoria, la manipulación ni la instrumentalización política de las víctimas del terrorismo. Quienes eso afirman, justifican así su ausencia y se pueden ir de vacaciones o simplemente lo alegan porque simpatizan más con los verdugos que con las víctimas, que ya nos conocemos. En el caso de los que desempeñan cargos de responsabilidad política, nos parece lamentable y por ello nos da la sensación de que alguno se cree que el poder se transmite por derecho sucesorio. Nosotros solo pretendemos en este acto un sencillo pero emotivo recuerdo a las víctimas del terrorismo. Solo pretendemos que el recuerdo de todas las víctimas no caiga en el olvido y que siempre que alguien pase por este lugar recuerde a todas aquellas personas que ya no están con nosotros como consecuencia de la acción de unos criminales que ahora andan pidiendo clemencia. Però la resta de la societat, institucions, societat civil, tenen l'obligació, amb el seu reconeixement, amb proximitat, sense oblits i marcant clarament on està la línia vermella entre uns i els altres, els que també han de donar-hi resposta. És en aquesta resposta on segurament, segur, de fet, hi tenen lloc actes com el d'avui. Mientras se colocan los claveles, sonará el himno de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, dedicado a todas las víctimas del terrorismo. Gracias nuevamente por estar aquí. Podéis subir para arriba. I la paret. Ai, perdó. Es volen posar quan ens posi més fàcil. Té que veure una... És igual, M'ha deixat sola i no n'hi ha prou de fer un acte. Les persones estan allà.
cas, quines són les coses que ens falten fer. Ja dic, aquesta casa, aquesta terra ha patit molt, i em sembla que des del govern sempre s'ha sabut de part de qui s'estava, del govern i de les institucions, sempre s'ha sabut de qui estava, que s'hagués pogut fer més i millor, això és indubtable, sempre. Han fet més una celebració i han estat sols, la primera vegada, perquè ara ha sortit a la tele i ha sortit, però si no, aquí no ve ni Cristo ni sa mare. El conseller iba a venir a este acto, el conseller de Interior, Felip Puig, pero bueno, a última hora se nos ha caído, como vulgarmente se dice, del cartel. Yo me imagino que debe de ser por los acontecimientos que hubieron en Barcelona, en la Plaza Cataluña, el viernes, y por la celebración ayer de la consecución de la Copa de Europa por parte del Barça, en Canaletas y en Plaza Cataluña. Yo me imagino que se habrán ido a acostar bastante tarde y no les habrá podido dar tiempo ni tampoco tener el tiempo suficiente para estar aquí. Lo que sí os puedo decir, me consta, de que me han llamado y bueno, y han presentado pues todos sus respetos y también pues el no poder estar aquí, lo han lamentado también el no poder estar aquí. Yo ya no os puedo decir nada más. Usted ha dicho que el alcalde, o ha insinuado que el alcalde es amigo de los verdugos. ¿No creo que esto puede ser un insulto a la ciudad? Yo no digo que el alcalde sea amigo de los verdugos, hombre, ni siquiera lo pienso. Solo faltaría que encima el alcalde de la ciudad de Vic fuera amigo de los verdugos. Vamos, ¿A quién se refería? No, yo me refería en general a todos aquellos que de alguna manera, pues durante muchos años han estado apoyando y actualmente apoyan a toda esta gentuza, a todos estos asesinos, llamados ahora y representados ahora por esta formación de Bildu, ¿no? Entonces yo me refería en conjunto y generalizando a todos este tipo de personas que de alguna manera han apoyado, y desgraciadamente aquí en Cataluña también lo han hecho, y en otros sitios también del Estado también lo han hecho, en el País Vasco ya no ni hablar del tema, pero yo me refería a eso, simplemente a eso, a esos verdugos que bueno, que han estado más hacia justificando lo que hacían los asesinos que echando una mano o lamentando tan siquiera, yo ya no digo ni que se acercaran a las víctimas, sino simplemente lamentando el que hubieran hecho lo que han hecho. Yo me refería a eso, no me refería ni muchísimo menos al consistorio ni al ayuntamiento de aquí de Vic, por favor. Eso, vamos, eso hay que olvidarlo, vamos. Eso jamás en mi mente ha estado el decir una cosa así. Yo creo que he sido bastante claro, ¿no? Y si tengo que ser más claro, lo digo, no me importa, Porque eran guardias civiles, por eso no han hecho nada. Se han puesto un parque, la han quitado, no se han molestado ni siquiera el mercado el domingo. Cosas claras. Bueno. Chocolate espeso. Bueno, pero Bueno, eso es habitual. No sé si Es habitual desde el inicio de la democracia que los que pagáramos el plato rotos eran los que llevaban uniforme. Es habitual. Y no pasaba nada, pero se beneficiaban algunos partidos políticos. Se beneficiaban. Para eso quería la democracia.